Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al BMP-1, el blindado soviético que redefinió el concepto de los vehículos de combate de infantería. El BMP-1 es un vehículo de combate de infantería soviético con capacidad anfibia, diseñado a finales de los 50 e introducido a principios de la década de los 60. Se considera al BMP-1 como el primer VCI, vehículo de combate de infantería. Fue usado por más de 40 naciones del globo, entre los que se encuentran países árabes, asiáticos, de Europa Oriental e integrantes del Pacto de Varsovia. Además, existen una infinidad de versiones, modificadas localmente por sus numerosos usuarios para acondicionar el vehículo a su gusto. Participó en casi todas las guerras que hubo desde finales de los 60 hasta hoy, un poco más de 10 conflictos armados, y todavía se encuentra en servicio en muchas fuerzas armadas que no han podido reemplazarlo completamente. En los años 50 estaba bien claro que un hipotético conflicto bélico entre los países integrantes del Pacto de Varsovia y de la OTAN tendría carácter nuclear. El uso de armamento atómico, químico y biológico estaba muy avanzado, por lo que la infantería debería estar preparada para enfrentarse a la radiación y agentes bioquímicos del nuevo campo de batalla. A diferencia de la mayoría de los tanques principales de batalla que para la época ya tenían protección contra estas amenazas NBQ, nuclear, biológico, químico, la infantería transportada en camiones y vehículos blindados ligeros estaba totalmente expuesta a estos peligros, por lo cual era necesario un vehículo de transporte adecuado para preservar su integridad, y que además estuviera bien armado. Bajo estos requerimientos, la URSS encargó a finales de la década de los 50 el desarrollo de un vehículo de transporte de personal moderno. Así nacería el nuevo y revolucionario vehículo de combate de infantería soviético, el BMP. El BMP salió de un concurso entre 5 proyectos distintos, donde ganaría el proyecto de la firma Isakov con su modelo Objekt 765. El Objekt 765 era un vehículo de perfil bajo, que ubicaba su motor en la parte frontal, con el compartimiento de tropa en la parte trasera y una torreta en el centro del techo del casco. Tener el motor en la parte frontal aumentaba la supervivencia de la tripulación, agregándole protección contra ataques frontales y paliando el escaso blindaje del vehículo. Las primeras pruebas encontraron algunos problemas a resolver. El más importante era que al estar el motor tan adelantado en el chasis, se producía un desequilibrio en la parte delantera a la hora de navegar por el agua, lo que provocaba que el BMP cabeceara hacia adelante. Esto se solucionó alargando la parte delantera unos 25 centímetros, proporcionando una cámara de aire y otorgándole mayor flotabilidad en esa zona. Con estas y otras mejoras se llegó finalmente al modelo BMP-1. La tripulación era de 3, con el conductor en la sección más adelantada, en un pequeño puesto ubicado en el lateral izquierdo, en el hueco dejado por el motor. El puesto de conducción cuenta con diferentes periscopios que le evitan al conductor tener que sacar la cabeza para poder mirar en cualquier dirección. Además, cuenta con un sistema de visión nocturna que utiliza un sistema activo de infrarrojos. Este utiliza un iluminador IR, con un foco bastante grande ubicado sobre el sitio que utiliza el comandante. Este sistema tiene un alcance de unos 400 metros. El comandante se sienta detrás del conductor y dispone de un solo periscopio, aunque más avanzado y móvil, que además permite la combinación de modos día-noche. Sobre la zona central, un poco desplazada a la parte trasera se encuentra la torreta que es bastante baja y pequeña. Dentro se ubica el artillero desde donde puede operar las armas y donde goza de cierto espacio. Finalmente, y en la parte trasera se encuentra el habitáculo para el resto de la escuadra. Tiene una capacidad teórica para 8 soldados sentados en 2 filas de 4 miembros, aunque en la práctica, estos 8 van excesivamente apretados y se suele optar por introducir solo 6. Entre ellos se encuentran las baterías del vehículo y el tanque de combustible. Los soldados entran y salen por 2 portones en la parte trasera que al abrirse hacia afuera le permiten salir cubriéndose con ellos y ocultarse tras el vehículo.
Además, posee 4 escotillas sobre el habitáculo para una posible evacuación por la zona superior o simplemente para una mayor ventilación. Estas llegaron a ser usadas para tal fin en zonas con clima caluroso, ya que el BMP-1 no posee un sistema de aire acondicionado. Está equipado con un motor diésel UT de 20, de 6 cilindros refrigerado por agua de 300 HP, que mueven 2 orugas con 8 ruedas internas cada una. Estas orugas también se utilizan para propulsarlo en el agua. La velocidad máxima del BMP-1 es de 65 km por hora en carretera y 45 km por hora en campo traviesa. El BMP-1 es bastante ligero con sus 13,9 toneladas, ya que aunque fue diseñado para poder hacerle frente a los carros blindados de la época, tiene un débil blindaje suficiente para hacer frente al fuego de armas cortas, pero incapaz de retener cualquier proyectil de carga hueca, de ametralladoras pesadas, cañones ligeros y las cada vez más populares granadas RPG. La cabina para los soldados se encuentra protegida con 16 milímetros de espesor, teniendo un máximo de 19 en la estructura general del chasis, 23 en la torreta, y 33 en la parte frontal del vehículo. Esto significa que puede llegar a soportar los impactos de ametralladoras calibre 50 en los laterales y quizás de cañones automáticos de 20 milímetros en el frente del casco. La verdadera capacidad ofensiva del BMP-1 se encuentra en su armamento fijo instalado en la torreta. Como arma principal equipa el cañón sin retroceso 2 a 28 Graham de 73 milímetros. Podríamos decir que el Graham no es un cañón, ya que es bastante parecido a un SPG y concretamente usa la munición PG-15V, idéntica a la del SPG-9 aunque con una pequeña carga, que la expulsa del cañón antes de iniciarse el cohete de la misma. Concretamente esta munición está orientada contra blindajes, pudiendo penetrar hasta 280 milímetros de blindaje de acero. Más adelante se incorporó otra complementaria con mayor cantidad de explosivo para uso multipropósito. En total puede cargar con 40 proyectiles. Al basarse en una granada con una velocidad bastante limitada, es impreciso ya que es bastante susceptible de desviarse, amén de tener un alcance limitado. Además, el propio cañón no está estabilizado. Todo esto limita al Graham a un alcance eficaz teórico de 800 metros, y que en la práctica se reducen a unos 500. El sistema incluyó un cargador automático, aunque es bastante sensible a las vibraciones y un poco incómodo para el artillero, tendiendo a trabarse si hay demasiado movimiento y requiere que el cañón se encuentre en posición deprimida para poder usarse. Todo esto hace que el artillero se deshaga de él siempre que pueda, logrando incluso mayores velocidades de recarga. Muchos ejércitos los eliminaron tras importar el BMP. Sobre el cañón monta el misil 9K-11 Maliutka, AT-3 SAGE según la designación OTAN. Este va montado en un rail que se encuentra a lo largo del cañón y posee un alcance de unos 3000 metros. Estos misiles usaban el sistema de comando manual visual, que requería que el artillero lo controlase en todo momento mediante una palanca. El sistema consistía en observar el blanco a través de una retícula y mantener en la línea de visión al misil. Este método dejaba mucho que desear y el misil demostró ser bastante ineficaz. El BMP-1 tenía un total de 4 de estos misiles, que una vez disparados debían recargarse por una pequeña abertura que se encuentra justo encima del cañón. A mediados de los 70 se desarrollaron los nuevos misiles AT-4 Spigat y AT-5 Spandral. Estos incorporaban el novedoso sistema de guía por comando semiautomático visual, que liberaba al artillero de tener que guiar manualmente el misil, teniendo que limitarse únicamente a mantener el objetivo dentro de un visor, encargándose el sistema electrónico del resto. Estos nuevos misiles tenían una posibilidad de acierto del 90%. Estos misiles ya no se emplazaban sobre el cañón sino en la parte alta de la torre. Ahora el artillero se veía obligado a salir fuera para cargar el misil, dispararlo y guiarlo hasta su objetivo, aunque desde luego, seguía siendo mucho más ventajoso que su predecesor AT-3. Complementando a este armamento, montaba una ametralladora coaxial PKT de 7,62 mm.
Finalmente, en el compartimento de tropas se incluía un lanzador SAM portátil de la familia Igla, Estrela, que podía ser disparado por un soldado asomado a una de las escotillas verticales, y opcionalmente un RPG-7. Como medidas defensivas, el BMP equipa un generador de humo, que funciona inyectando combustible en los gases de escape del motor, y en las últimas unidades se incluyen los clásicos lanzafumígenos. El BMP-1 tuvo su bautismo de fuego en la guerra de Yom Kippur en 1973, siendo utilizado por las fuerzas terrestres de Siria y Egipto. Los egipcios aprovecharon la capacidad anfibia del BMP-1 para cruzar el canal de Suez. Una vez en combate, el BMP mostró tanto sus virtudes como sus defectos. Por un lado, su ligereza, versatilidad y velocidad sorprendieron a los israelíes. Por otro, sus usuarios encontraron que en la práctica resultaba casi imposible introducir los teóricos 8 soldados en el compartimiento trasero, teniendo que reducir la cifra a 6. El blindaje era más vulnerable de lo esperado y podía ser traspasado con ametralladoras pesadas en ciertos puntos. Respecto al armamento, el cañón Graham tenía un alcance efectivo de solamente 500 metros, que contrastaban con los 800 que afirmaban los rusos, y el misil AT-4 tenía un porcentaje de aciertos demasiado bajo. En total, Israel logró neutralizar cerca de 100 BMP-1 enemigos. Luego de 6 años de su debut, el BMP-1 volvió a entrar en combate operados por los rusos en la guerra de Afganistán. Ya se contaba con la experiencia de los anteriores usuarios árabes, pero en esta ocasión surgieron nuevos problemas. La topografía de Afganistán era bastante accidentada, lo cual posibilitaba el combate en diferentes niveles. Los mujahidín solían ocultarse en las cuevas de las montañas y atacaban desde las alturas, lo cual suponía un grave impedimento para el cañón Graham, que posee una elevación y un radio de movimiento escaso. Con el envío de los nuevos BMP-2 al frente, este problema fue solventado. También participó en la guerra Irán-Irak, en donde fue utilizado por ambos bandos, y en la guerra del Golfo y la invasión de Irak de 2003, pero en estos últimos dos conflictos el vehículo, empleado por el ejército de Saddam Hussein, sufrió enormes bajas, ya que nada pudo hacer frente a la superioridad de los blindados estadounidenses M1 Abrams, y menos contra los ataques aéreos de los A-64 Apache y A-10 Thunderbolt II. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.